¿Qué sucede cuando un único acto irreversible de arrogancia choca con un universo de poder silencioso y oculto? En el vuelo 715 de Aura Airlines de Nueva York a Londres, el clic metálico del cierre del compartimento superior fue el último sonido normal que alguien escuchó en primera clase. Lo que siguió fue un momento de violencia impactante, el crujido seco y desagradable de una mano golpeando una cara. Un piloto, un hombre de supuesta autoridad y control, abofeteando a una joven negra. Vio a un don nadie, a alguien que no encajaba. No tenía ni idea de que acababa de agredir a su jefe, el propietario secreto de la aerolínea, y que al hacerlo había firmado la sentencia de muerte para su propia carrera y para toda la empresa tal como la conocía. Esta no es una historia de venganza. Es una historia sobre consecuencias. La cabina de primera clase del vuelo 715 de Aura Airlines era un oasis de tranquilidad cuidadosamente diseñada. El suave zumbido de los motores Rolls-Royce era una nana para los ricos, un murmullo grave que prometía un viaje tranquilo a través del Atlántico. El aroma de toallas calientes impregnadas de lavanda y eucalipto se mezclaba con las sutiles notas de perfume caro y cuero envejecido. Aquí, a 35.000 pies de altura, el mundo y sus problemas debían sentirse lejanos, un paisaje caótico difuminado por la velocidad y la altitud. En el asiento 1A, acurrucada junto a la ventana, estaba sentada Sarapina Hayes. Para un observador casual, ella era una anomalía en ese mar de trajes a medida y bolsos de diseño. Vestía una sencilla sudadera con capucha de cachemir gris carbón, pantalones deportivos negros de corte impecable y un par de zapatillas deportivas de cuero blanco, sencillas pero inmaculadas. Llevaba el pelo recogido en una trenza pulcra y elaborada que le caía por la espalda. Nada de joyas llamativas, salvo un reloj sencillo y elegante con una correa negra lisa en su muñeca. Un pipe Calatrava, un detalle tan sutil que resultaba prácticamente invisible para el ojo inexperto. Sobre su regazo no descansaba una revista brillante, sino una tableta que mostraba complejas ecuaciones diferenciales relacionadas con la dinámica de fluidos. Tenía el ceño fruncido por la concentración, y de vez en cuando su dedo trazaba una línea de código en la pantalla. Tenía 28 años y poseía una quietud que a menudo se confundía con timidez. Era, de hecho, la profunda calma de una mente que operaba en un plano diferente. Una mente que había construido un imperio multimillonario antes de cumplir 25 años creando un algoritmo de compresión de datos que ahora impulsaba casi todos los principales servicios de streaming y en la nube del planeta. Tras vender su empresa, Nexus Data, por una suma que acaparó titulares en el mundo financiero, desapareció de la vida pública. Canalizó su fortuna hacia una firma de capital privado, Helios Capital, una entidad fantasma que adquiría empresas prometedoras pero con dificultades, impulsándolas desde las sombras. Aura Airlines fue una de sus mayores adquisiciones. Era un activo en dificultades. Ella creía en una empresa que estaba intentando reconstruir desde dentro, centrándose en la calidad y en un renovado sentido de propósito. Nunca había puesto un pie en su sede central, nunca había conocido en persona a su director ejecutivo. Su correspondencia se realizaba exclusivamente a través de su abogado principal. Hoy volaba como clienta, una pasajera anónima, para experimentar de primera mano su inversión. Ella creía que se podía aprender más de un solo vuelo en el asiento 1A que de 100 informes trimestrales. Una azafata se acercó, ella sonrió, pulida y profesional. Su etiqueta con su nombre decía, Chloe, señorita, ¿le puedo ofrecer una bebida antes de la salida? ¿Quizás un poco de champán? Preguntó Chloe en voz baja. Sarapina levantó la vista de su tableta,
cambiando lentamente su enfoque. Un poco de agua con gas y una rodaja de limón, por favor. Gracias, Chloe. Lo había dicho inconscientemente, por costumbre, para saludar a la persona que tenía delante. La sonrisa de Chloe se ensanchó ligeramente, genuinamente complacida de ser vista como algo más que una simple parte del uniforme. Por supuesto, señorita. En cuanto Chloe se giró para preparar la bebida, un hombre de unos 50 y tantos años, con cara de pocos amigos y una barriga que tensaba los botones de su cara camisa, resopló mientras intentaba meter a presión una maleta de mano demasiado grande en el compartimento superior del otro lado del pasillo. No cabría. Esto es ridículo, gruñó sin dirigirse a nadie en particular. Cada año hacen estos contenedores más pequeños. Chloe regresó con el agua de Sarapina. Señor, con mucho gusto lo comprobaré por usted. Podemos traerlo hasta la puerta de embarque justo cuando aterricemos en Londres, se burló el hombre. Y que los encargados del equipaje le pongan sus manos grasientas por todas partes. Esto es un Louis Vuitton, cariño. Cuesta más que tu coche. La sonrisa de Chloe se tensó, pero mantuvo la compostura. Lo entiendo, señor. Lamentablemente, excede los límites de tamaño para el equipaje de mano. Es una norma de seguridad. Antes de que el hombre pudiera replicar, Sarapina habló con voz tranquila, sin siquiera levantar la vista de su tableta. Tiene razón. En caso de descompresión repentina, un objeto de esa masa podría convertirse en un proyectil. La Regulación 21 Foul 589 de la Administración Federal de Aviación es bastante específica al respecto. La cabina quedó en silencio. El hombre la miró fijamente. Chloe pareció sorprendida. ¿Y tú quién demonios eres? El hombre frunció el ceño, temblando. El agente federal aéreo. Sarapina finalmente alzó la vista. Eran de un marrón profundo e inteligente, y sostuvieron su mirada sin el menor atisbo de intimidación. Soy un pasajero que prefiere no ser atropellado por equipaje excesivamente caro. Por favor, dejen que la azafata haga su trabajo. Su tono no era agresivo, pero estaba cargado de una firmeza inquebrantable. Humillado y con una maniobra evasiva, el hombre le entregó la bolsa a Chloe con un suspiro de derrota teatral. Vale, lo que sea. Simplemente no lo rasques. Chloe le dirigió a Sarapina una mirada de inmensa gratitud antes de alejarse con la bolsa. Sarapina simplemente asintió y volvió a sus ecuaciones. El conflicto menor ya olvidado, una variable resuelta en un cálculo mucho mayor. Dio un sorbo a su agua, aquella pequeña victoria no sabía a nada más que a limón y burbujas. Ella estaba allí para observar el funcionamiento de su aerolínea, la tripulación, el servicio, el equipo. Ella no tenía ni idea de que el mejor empleado del sistema estaba a punto de salir de la cabina y presentarse. El proceso de embarque estaba casi completo cuando se abrió la puerta de la cabina. Capitán de estilo libre Robert Sterling. Era un hombre moldeado a imagen y semejanza de la época dorada de la aviación, alto, de mandíbula cuadrada, con sienes plateadas y una voz profunda y resonante que usaba como un garrote. Su uniforme estaba impecable, las 4 barras doradas de sus charreteras relucían bajo la suave luz de la cabina. Irradiaba una autoridad suprema e inalienable. Para él, el avión no era un vehículo comercial. Era su reino, y todos a bordo, desde los pasajeros de primera clase hasta la tripulación, eran sus súbditos. No salió para realizar una comprobación de seguridad ni para saludar a los pasajeros con una sonrisa tranquilizadora.
Se dirigía a la cocina para tomarse lo que él llamaba un café de verdad, despreciando la máquina automática de la cabina. Al pasar por la cabina, sus ojos recorrieron rápidamente, desdeñosamente, a los pasajeros. Su mirada se detuvo un instante en el hombre que había discutido sobre su equipaje, esbozando un leve gesto de comprensión, como de hombre a hombre. Entonces su mirada se posó en Sarapina, sentada en el asiento 1. Vio a una joven negra con una sudadera con capucha. Su mente, una máquina bien engrasada de prejuicios arraigados, realizó una serie de cálculos instantáneos. O era la asistente de una celebridad, la ganadora de un concurso, o alguien que había utilizado las millas de viajero frecuente de un familiar para conseguir un asiento al que claramente no pertenecía. Dijo con una leve sonrisa. Durante sus 30 años de vuelo, había presenciado una lenta erosión de los estándares, y para él, esto era la encarnación perfecta de ello. Antes, la primera clase significaba algo. Antes tenía un código de vestimenta. Él se fijó en su tableta. No podía ver las complejas matemáticas, solo el brillo de una pantalla. Probablemente estaba viendo algún reality show, pensó. Siguió hasta la cocina donde Chloe estaba colocando los vasos. Chloe. Él gritó con fuerza, haciéndola saltar. El café de la entrada sabe a ácido de batería. Prepárame un café recién hecho en la prensa francesa. Tostado oscuro. Por supuesto, capitán, dijo ella, recuperando de inmediato su profesionalidad. ¿Y a qué venía tanto revuelo antes? Preguntó él, apoyándose en el mostrador como si estuviera dando una charla. Algo sobre una bolsa. El equipaje de mano de una pasajera era demasiado grande, capitán. Ya está solucionado, dijo Chloe concisamente, sin ganas de chismorrear. Parecía que tenías problemas, insistió Sterling. Hay que ser firme con esta gente. Si les das la mano, se toman el brazo. Sobre todo los que no están acostumbrados a este tipo de servicio. Su intención era clara. Chloe sintió un ligero escalofrío. Todos han cooperado mucho, capitán. Pero Sterling no la escuchaba. Su atención se había centrado de nuevo en la cabina. Sarapina había terminado su agua y había dejado el vaso vacío en la pequeña repisa junto a su asiento. Era una pequeña falta de etiqueta. El vaso debería haber estado en el posavasos, pero estaba absorta en su trabajo y no le había prestado atención. Pensándolo mejor, para el capitán Sterling, aquello era como buscar una aguja en un pajar. Era la ruptura del orden que tanto despreciaba. Regresó a la cabina, sus zapatos negros lustrados resonando en el suelo. Se detuvo justo frente al asiento de Sarapina, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. Al principio, ella no lo notó, absorta en sus pensamientos, absorta en una línea de lógica en la pantalla. Señorita, dijo, con la voz lo suficientemente alta para que los pasajeros a su alrededor lo oyeran. Sarapina levantó la vista, desconcentrada. Vio las 4 barras en su hombro, su figura imponente, la expresión severa de su rostro. Sí, su vaso, dijo, señalándolo con un dedo grueso. Esto no es una estación de autobuses. Tenemos posavasos por una razón. Evitan las marcas de agua en el acabado. Sarapina miró el vaso, luego el posavasos vacío a pocos centímetros. Un pequeño descuido. Mis disculpas, dijo con voz neutra. Extendió la mano para tomar el vaso, pero Sterling fue más rápido. Se lo arrebató. Las azafatas no son las empleadas de limpieza. Tienen cosas más importantes que hacer, como garantizar la seguridad de este avión,
que limpiar después de gente que no sabe comportarse. El carácter público de la reprimenda, la pura condescendencia en su tono, estaba diseñado para humillarla. Algunos pasajeros se movieron incómodos en sus asientos. El hombre con el bolso de Vuitton observaba con una sonrisa burlona. Sarapina sintió una rabia contenida, pero mantuvo la compostura. Había tratado con hombres como Robert Sterling toda su vida. Hombres que usaban sus escasas arrogancias para sentirse poderosos, hombres que veían su piel, su color y su género antes que su mente. Gritar no serviría de nada. Solo confirmaría sus prejuicios. Ya me he disculpado, capitán, dijo, bajando un tono de voz que se volvía más frío y preciso. Su punto ha quedado claro. Le agradecería que volviera a sus funciones. Esta no era la respuesta que esperaba. Esperaba disculpas nerviosas, tal vez incluso lágrimas. Lo que obtuvo fue un despido. Ella, esa chica con sudadera con capucha, lo estaba ignorando. Entre mis deberes, dijo con una risa baja y amenazante, se incluye garantizar un ambiente cómodo y ordenado para mis pasajeros de primera clase que pagan. Al parecer, a algunas personas hay que recordarles las normas. ¿Y entre sus normas se incluye reprender a un pasajero por un vaso mal colocado? Sarapina sostuvo su mirada sin vacilar. Eso parece un uso bastante ineficiente de tu tiempo, especialmente durante los preparativos finales para el embarque. Ella había herido su ego. Sintió que su autoridad era cuestionada frente a sus pasajeros. Su rostro, ya sonrojado, comenzó a oscurecerse. Escucha, cariño, gruñó, inclinándose e invadiendo su espacio personal. No sé qué golpe de suerte tuviste para conseguir este asiento, pero eres un invitado en mi avión. Mi avión, mis reglas. Me mostrarás a mí y a mi tripulación el debido respeto. ¿Me entiendes? La palabra cariño fue la gota que colmó el vaso. Fue como una palmadita en la cabeza y una bofetada en la cara al mismo tiempo. Sarapina colocó lentamente su tableta en el asiento a su lado. Se puso de pie con un movimiento fluido y deliberado. No era una mujer alta, pero su postura irradiaba una autoridad mucho más antigua y profunda que la que se suele plasmar en un uniforme. Ella le sostuvo la mirada, y por primera vez Sterling vio algo en sus ojos que no era miedo ni admiración, sino una evaluación fría y dura. Era la mirada de un depredador evaluando una amenaza. Le entiendo perfectamente, capitán, dijo con voz peligrosamente baja. Usted confunde su cargo con su carácter. Es usted poco profesional y, francamente, una lacra para la marca de esta aerolínea. Ahora, por favor, hágase a un lado. Fue una declaración de guerra. Y el capitán Robert Sterling, un hombre que nunca en su vida había rehuido una pelea, estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera. La primera cabaña se había convertido en un teatro de testigos silenciosos y mortificados. Las conversaciones en voz baja habían cesado, reemplazadas por la tensión eléctrica de una confrontación que había escalado mucho más allá de un simple vaso de agua extraviado. Todas las miradas estaban fijas en el tenso enfrentamiento entre el imponente piloto uniformado y la joven tranquila e inflexible del asiento 1A. Chloe, que sostenía la cafetera francesa en la cocina, observaba con una creciente sensación de pavor. Su entrenamiento le gritaba que interviniera para calmar la situación, pero la pura fuerza de la personalidad del capitán era paralizante. Era conocido por su mal genio, por amonestar a los miembros de la tripulación por las infracciones más pequeñas. Desafiarlo delante de los pasajeros fue un suicidio profesional. Sterling sintió la sangre retumbando en sus oídos.
marca de responsabilidad civil. Esta chica, que parecía no poder permitirse un billete en clase turista, le estaba dando una charla sobre la marca de la aerolínea. La audacia fue impresionante. Todas sus frustraciones. Una hipoteca que lo estaba asfixiando. Un hijo que acababa de abandonar la universidad, una persistente sensación de ser una reliquia en un mundo que ya no valoraba a hombres como él. Todo ello se condensó en un único punto de furia incandescente dirigido enteramente contra Sarapina. No tienes ni idea de con quién estás hablando. Su voz siseaba, un gruñido bajo, su rostro estaba ahora a centímetros del de ella, su aliento olía a café rancio y a engreimiento. Por el contrario, replicó Sarapina, manteniendo una voz inquietantemente firme. Sé perfectamente con quién estoy hablando. Su nombre es Robert Sterling. Ha sido capitán durante 22 años. Usted cuenta con 2 felicitaciones de la FAA por su gestión de fallos de motor en los años 93, quejas formales de pasajeros por comportamiento agresivo solo en los últimos 5 años. Tu archivo es bastante detallado. Si una declaración podía ser un golpe físico, esa lo era. Sterling se estremeció como si ella le hubiera golpeado. ¿Cómo iba a saber ella que las quejas debían ser internas, silenciadas por el sindicato? Un escalofrío de miedo atravesó su ira. ¿Quién era ella? ¿Era inspectora de la FAA? ¿Un auditor corporativo? Su mente buscaba desesperadamente una explicación racional. Debió de buscar información sobre él de alguna manera. Una suposición afortunada, un farol. No podía dejar que ella ganara. No podía permitir que ella lo expusiera. Tuvo que reafirmar su dominio de forma inmediata y decisiva. Eres inteligente. Escupió su miedo, retorciéndose de nuevo en furia. ¿Crees que puedes intimidarme con un par de datos que sacaste de Internet? Estás fuera de tu alcance, chica. Este es el mundo real, y en este avión, yo soy la ley. La ley se rige por protocolos y normas que estás infringiendo. Sarapina habló con el tono de una profesora corrigiendo a un alumno especialmente lento. Tu comportamiento es errático y poco profesional. Por la seguridad del vuelo, te pido que regreses a la cabina y permitas que el primer oficial se encargue del despegue. Era una petición perfectamente razonable y lógica, y a la vez, lo más insultante que podía haber dicho. No solo había desafiado su autoridad, sino que había puesto en duda su capacidad para pilotar el avión. En su mente, había intentado despojarlo de su propia identidad. Algo dentro de Robert Sterling se quebró. La secuencia de eventos pareció ocurrir en una horrible cámara lenta. Levantó la mano derecha, la que lucía un grueso anillo de oro. Su brazo se movió en el aire, un destello azul marino y dorado. Los pasajeros jadearon, conteniendo la respiración. Chloe se quedó sin aliento. Dio un paso involuntario hacia adelante desde la cocina, un leve «no» escapó de sus labios. Sarapina lo vio venir, sus ojos se abrieron de par en par, no por miedo, sino por incredulidad. Había calculado las probabilidades, analizado su perfil psicológico basándose en sus acciones. Había previsto una explosión verbal, quizá un intento de que la sacaran por la fuerza. No había tenido en cuenta la agresión física. Era una variable irracional, un fallo catastrófico del sistema. El chasquido seco y desagradable de su mano contra su mejilla resonó en la silenciosa cabina. No fue un toque suave ni un empujón. Fue una bofetada a mano abierta, con la fuerza de un hombre que había perdido el control. El impacto le ladeó la cabeza bruscamente, y su intrincada trenza se agitó en el aire.
Durante un instante que se hizo eterno, reinó el silencio absoluto. El único sonido era el zumbido constante e indiferente de los motores. Una marca roja, brillante y furiosa, comenzó a aparecer en la mejilla de Sarapina. Lenta y deliberadamente, giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos se abrieron de par en par, y en su profundidad, la fría calma analítica había sido reemplazada por algo mucho más aterrador, la furia silenciosa de una supernova a punto de estallar. Ella no gritó. No alzó la voz. Ni siquiera se tocó la mejilla. Simplemente lo miró fijamente. Y en esa mirada silenciosa e inquebrantable, el capitán Robert Sterling finalmente comprendió que no solo había abofeteado a una pasajera, sino que había cruzado una línea. Y que al otro lado de esa línea se abría un mundo de consecuencias que no podía ni empezar a comprender. La sonrisa burlona del dueño del bolso Vuitton se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro. Otra pasajera, una mujer de unos 60 años, ya buscaba a tientas su teléfono. El hechizo se rompió cuando Choe se abalanzó sobre ellos, interponiéndose entre ambos. «Capitán, basta», gritó con voz temblorosa pero firme. «Por favor, retroceda». Sterling parpadeó como si despertara de un trance. Miró su propia mano, luego la marca roja en su mejilla. El rostro de Sarapina. Un destello de pánico cruzó sus ojos, pero fue rápidamente sofocado por la desesperada necesidad de justificar sus acciones. No podía estar equivocado. Ella lo había provocado. Esta pasajera representa una amenaza para la seguridad. Exclamó con voz atronadora, esforzándose por sonar autoritario. Fue insubordinada. Fue amenazante. Debe ser expulsada de mi avión ahora mismo. Señaló a Sarapina con un dedo tembloroso. Recoja sus pertenencias. No volará con Aura Airlines hoy ni nunca más. Sarapina sostuvo su mirada durante un largo y escalofriante instante. Luego asintió levemente, casi imperceptiblemente. Se giró y recogió con calma su tableta y su pequeña mochila sin distintivos del asiento. No discutió. No protestó. Mientras caminaba hacia la puerta abierta del avión, se detuvo junto a Chloe. Miró a la joven azafata, horrorizada, y habló con una voz baja, pero firme, como una promesa inquebrantable. «Gracias por su profesionalismo, Chloe», dijo. Luego miró más allá de ella. Sus ojos se posaron en el capitán Sterling por última vez. «Esto», dijo con voz clara y fría, rompiendo el silencio atónito, «se solucionará». Y dicho esto, bajó del avión, dejando atrás una cabina de primera clase sumida en el caos, una tripulación aterrorizada y un capitán completamente condenado al fracaso. La pasarela de embarque se sentía como un limbo extraño y estéril entre el aire enrarecido de la primera clase y la bulliciosa realidad de la terminal JFK. Sarapina Hayes caminaba con paso firme y pausado, con la mochila colgada al hombro. El escozor en su mejilla se había transformado en un dolor sordo y palpitante, un recordatorio físico de la grave violación que acababa de sufrir. Pero su mente ya había superado el dolor, la humillación. Se movía con la aterradora velocidad y claridad que la habían convertido en multimillonaria. No procesaba emociones. Procesaba datos, calculaba respuestas e iniciaba protocolos. Al llegar al mostrador del agente de la puerta de embarque, un hombre nervioso llamado David, ya estaba al teléfono. Probablemente estaba recibiendo una versión distorsionada de los hechos por parte de la tripulación. Levantó la vista y la vio, sus ojos se abrieron de par en par al ver la inconfundible huella roja de una mano en su rostro. «Mamá»,
dijo el capitán. Tartamudeó, sin saber qué hacer. Sarapina alzó una mano, un simple gesto que exigía silencio. No necesito tu ayuda, dijo con voz fría e inexpresiva. Solo dime una cosa. ¿Cuál es el número de cola de ese avión? ¿El número de cola? David parpadeó, confundido por la pregunta. SN-418 Noviembre 418 Alfa Uniforme, repitió ella, memorizándolo. Gracias. Se alejó de la puerta de embarque, ignorando las miradas curiosas y punzantes de los demás pasajeros. Encontró un rincón tranquilo de la terminal, sacó su teléfono y pasó por alto sus contactos habituales. Su pulgar se detuvo sobre una única entrada encriptada en su agenda. Benjamin Carter. Benjamin Carter era menos un abogado y más un arma. Era el socio principal del bufete de abogados más poderoso y discreto de Nueva York. Era la cara pública de Helios Capital, el hombre que gestionaba las adquisiciones, las negociaciones y las liquidaciones. Era un hombre que hablaba de cifras multimillonarias y contratos blindados, y cuya lealtad a Sarapina era absoluta. La conocía desde que era una adolescente prodigio, programando en su habitación de la residencia universitaria. Contestó al primer timbre. Sara, ¿está todo bien? Se supone que estás en el aire. Ha habido una alteración en mis planes de viaje, Ben, dijo ella, con una voz monótona, una furia contenida. ¿Qué ha pasado?, preguntó él, cambiando instantáneamente su tono de cordial a cortante. He sido agredida y expulsada del vuelo 715, un avión de Aura Airlines con matrícula N418 El agresor era el piloto, el capitán Robert Sterling. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Benjamin Carter era un hombre que había oído de todo, desde amenazas de adquisición hostil hasta investigaciones gubernamentales. Pero esto lo dejó momentáneamente sin palabras. Agredida, pronunció finalmente la palabra, rebosante de incredulidad y amenaza. ¿Estás herido? ¿Necesita atención médica? Puedo tener un equipo allí en 10 minutos. La lesión es superficial, respondió Sarapina. El insulto, sin embargo, es sistémico. Esto no se trata del temperamento de un hombre, Ben. Es un síntoma de una cultura corporativa que no he sabido evaluar correctamente. Una cultura que ahora me ha puesto las manos encima. Benjamin comprendió de inmediato que no se trataba de una demanda personal. Era un problema empresarial, y Sarapina Hayes resolvía los problemas empresariales con una fuerza abrumadora y decisiva. ¿Cuáles son sus órdenes?, preguntó. Inicia el protocolo Helios, ordenó Sarapina. El nombre era uno que habían creado para el peor de los casos, una activación completa y total de su poder como accionista mayoritaria. Quiero una revisión completa e inmediata de los activos de Aura Airlines. Invoco la cláusula de emergencia 17 del acuerdo de accionistas, la que se refiere a la negligencia grave que pone en peligro al accionista principal. Permite la suspensión unilateral de la autoridad ejecutiva en espera de una revisión por parte del Consejo de Administración. Se oyó el frenético tecleo de Benjamin. Cláusula 17b, la cláusula del modo Dios. Entendido. El director de informática, Daniel Harrison, estará legalmente paralizado para cuando termine su café matutino. ¿Qué más? Quiero todo el historial profesional y personal del capitán Robert Sterling en mi escritorio en 1 hora. Registros de la FAA, quejas sindicales, estados financieros, redes sociales, todo. Quiero saber la marca de pasta de dientes que usa.
Quiero que la tripulación del vuelo 7-1 quede en tierra en Londres a la espera de entrevistas. Específicamente, la auxiliar de vuelo llamada Chloe Martínez. Asegúrense de que esté protegida. Intentó calmar la situación. Es un activo valioso. Hecho, dijo Benjamin. Y ven, añadió Sarapina, bajando la voz. Contacta a la FAA. Infórmales que un auditor corporativo de alto nivel, cuyo nombre no se ha revelado, acaba de ser agredido por un piloto en un vuelo comercial y que la aerolínea está intentando encubrirlo tachándolo de amenaza para la seguridad. No sabrán que soy yo, pero esto pondrá la licencia de Sterling bajo revisión inmediata e impedirá que la aerolínea oculte el informe del incidente. Una sonrisa lenta y depredadora. Casi se podía oír en la voz de Benjamin, genial. Los va a dejar atónitos. Se estarán investigando a sí mismos mientras los desmantelamos desde dentro. Sara, lamento que esto haya pasado. No te disculpes, dijo Sarapina, con la mirada endurecida mientras observaba el avión por la ventana. Su avión, estacionado en la pista. Sé eficaz. Colgó. Mientras tanto, a bordo del vuelo 750, el capitán Sterling regresaba a la cabina con paso firme, el pecho hinchado. Había neutralizado la amenaza, puesto a la advenediza en su lugar y restablecido el orden. Se sentía poderoso. Se sentía reivindicado. ¿Todo bien, Bob?, preguntó su primer oficial, un joven llamado Mike, que había oído el alboroto. Solo tuve que deshacerme de unos cuantos indeseables. Sterling gruñó, acomodándose en su asiento. Hay gente que simplemente no entiende cómo funciona el mundo. Aceleró y los enormes motores del Airbus A350 comenzaron a rugir con un estruendo ensordecedor. El avión acelerando por la pista y elevándose con gracia hacia el cielo, Robert Sterling no tenía ni idea de que pilotaba un avión fantasma. Se creía el rey en su castillo, pero no era más que un piloto en un activo multimillonario que, gracias a una simple llamada, ya no pertenecía realmente a sus empleadores. Pertenecía a la mujer a la que acababa de abofetear, y su juicio llegaba a la velocidad del sonido. A la mañana siguiente, Londres amanecía envuelta en su típica llovizna gris. En una reluciente torre de Canary Wharf, Daniel Harrison, director de operaciones de Aura Airlines, estaba teniendo un día espectacular. De pie ante su junta directiva en una sala con vistas panorámicas de la ciudad, gesticulaba con énfasis hacia una serie de gráficos en alza proyectados en una enorme pantalla. Como pueden ver, caballeros, dijo con voz suave y segura, nuestros índices de satisfacción del pasajero del tercer trimestre han aumentado un 12%. Nuestros índices de puntualidad son los mejores del sector. La marca Aura no solo se está recuperando, sino que está en pleno auge. Harrison era un hombre que vivía y respiraba identidad de marca. Era guapo, carismático e impecablemente vestido con un traje de Savile Row. Concebía a Aura Airlines no como una empresa de transporte, sino como una creadora de experiencias de lujo. Era brillante en marketing, aceptable en logística y completamente ajeno a la corrupción que podía gestarse en las profundidades de su propia empresa. Por supuesto, conocía al propietario mayoritario silencioso de la aerolínea. Sabía que estaban representados por una firma notoriamente despiadada llamada Helios Capital, y conocía a su abogado principal. Benjamin Carter era un hombre del que nadie querría recibir una llamada, pero el acuerdo le venía como anillo al dedo. El propietario permanecía en el anonimato, invirtiendo capital a raudales y exigiendo solo una cosa a cambio: resultados. Harrison estaba cumpliendo con creces.
Mientras la reunión se prolongaba, su asistente personal entró de puntillas y colocó una tableta frente a él con un mensaje urgente resaltado en rojo. Del Departamento Legal, urgente, Helios Capital. El señor Carter ha invocado la cláusula de emergencia 17b. Se ha convocado una reunión virtual de emergencia del Consejo de Administración para las 11 GMT. La asistencia es obligatoria. Harrison sintió un escalofrío recorrerle las venas. Cláusula 17b. Recordaba vagamente que su equipo legal le había informado al respecto cuando se cerró el acuerdo con Helios. Era una cláusula de emergencia, algo tan extremo que se consideraba una mera formalidad. En la práctica, otorgaba al propietario mayoritario el poder de tomar el control de la empresa en circunstancias extraordinarias. Disculpen, dijo a la Junta, su sonrisa confiada flaqueando por primera vez. Ha surgido un asunto urgente. Nos reuniremos de nuevo esta tarde. Corrió de vuelta a su oficina, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿Qué podría haber pasado? Un accidente aéreo. Una multa millonaria de la FAA. Llamó a su jefe del departamento legal, un hombre perpetuamente preocupado llamado George. George, ¿qué demonios está pasando? Helios acaba de invocar la cláusula de emergencia. No lo sé, Daniel, dijo George con voz temblorosa, apenas audible por el altavoz. La oficina de Carter era impenetrable. Solo dijeron que hubo un fallo catastrófico en la integridad operativa y que toda la autoridad ejecutiva queda suspendida hasta la reunión de las 11 de la mañana. Exigen la presencia del jefe de operaciones de vuelo y del representante del sindicato de pilotos. Mientras Harrison intentaba asimilar la información, recibió otra llamada. Era de su gerente de operaciones en el aeropuerto JFK. Señor Harrison, tenemos un problema. La FAA acaba de dejar en tierra a toda la tripulación del vuelo de ayer a las 7:15 a Londres. Alegan una investigación en curso sobre un incidente provocado por un piloto, y la licencia del capitán Sterling ha sido suspendida hasta que se complete la revisión. Harrison se quedó atónito. Vuelo 7:15, recordó vagamente, un informe de un incidente menor recibido durante la noche. El informe decía que Sterling había expulsado a un pasajero problemático, un pasajero que viajaba sin pagar con un pase de acompañante. Eso es todo. Procedimiento estándar. Bueno, señor, dijo el gerente con nerviosismo. La FAA está actuando como si se tratara de algo completamente distinto. Y hay más. Tenemos una docena de correos electrónicos de pasajeros de primera clase de ese vuelo. Todos usan palabras como espantoso, violento y agresión. Varios de ellos grabaron videos. La palabra, video, a Harrison se le heló la sangre. La documentación sin control era su peor pesadilla. Tráiganme ese video y tráiganme al capitán Sterling. ¿Dónde está? Está en su habitación de hotel en Londres, señor. Hablé con él hace una hora. Estaba presumiendo. Dijo que había puesto en su sitio a una aprovechada y que estaba orgulloso de ello. Harrison golpeó con la mano su escritorio de caoba. Un simple piloto arrogante estaba a punto de arruinar toda su carrera. Seguía convencido de que se trataba de una crisis de relaciones públicas controlable. Un capitán demasiado entusiasta, un incidente desafortunado. Ofrecerían una disculpa sincera, vuelos gratis de por vida a la pasajera perjudicada y despedirían a Sterling de forma dramática y pública. Era manejable. No tenía ni idea de que la pasajera problemática y el silencioso y todopoderoso propietario que acababa de paralizar su empresa eran la misma persona.
Se dirigía a la reunión de las 11, armado con una pistola de agua, a punto de enfrentarse a un ataque nuclear táctico. Era un hombre que caminaba sonámbulo hacia su propia ejecución, completamente ajeno a la identidad de su verdugo. A las 11 de la mañana en punto, GMT, se activó un enlace seguro para videoconferencias. En la pantalla, aparecieron una docena de ventanas, cada una con el rostro sombrío y ansioso de un ejecutivo de Aura Airlines. Daniel Harrison estaba en el centro, flanqueado por su jefe del departamento legal y su director de operaciones. El jefe de operaciones de vuelo se conectó desde otra oficina, pálido. El representante sindical de pilotos, un hombre corpulento y agresivo llamado Frank, parecía desafiante y listo para la pelea. Una ventana en la cuadrícula permanecía negra, con la única etiqueta de Helios Capital. La tensión era palpable. Esperaron 2 minutos completos. No pasó nada. El silencio era una estrategia para desestabilizarlos y estaba funcionando a la perfección. Finalmente, la ventana negra se iluminó. El rostro que apareció era el de Benjamin Carter, sentado en una oficina minimalista con vistas a Central Park. Parecía tranquilo, descansado y tan amigable como un tiburón. Buenos días, caballeros, comenzó Benjamin con una voz suave como la seda y a la vez firme. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí hoy debido a un incidente catastrófico. Eso ocurrió ayer en el vuelo 715 de Aura Airlines, una empresa de mi cliente. Daniel Harrison intervino de inmediato, adoptando su tono más conciliador y autoritario de director ejecutivo, Benjamin Daniel Harrison. Permítanme ser el primero en decir que nos tomamos este asunto con la mayor seriedad. Las acciones del capitán Sterling fueron inaceptables, y les aseguro que ya hemos iniciado el proceso de despido. Este fue un incidente aislado, la lamentable acción de un individuo. Benjamin levantó un dedo con manicura, y la voz de Harrison se apagó como si lo hubieran silenciado. Daniel, dijo Benjamin con un tono gélidamente cortés. Hablarás cuando te lo pida. Ahora mismo, escucharás. Pareces creer erróneamente que esto es una negociación o una sesión para minimizar los daños. No lo es. Esto es una sesión informativa sobre el fracaso de tu liderazgo y la consiguiente reestructuración de tu empresa. El representante sindical, Frank, se indignó. Un momento. El capitán Sterling tiene 30 años de servicio. Tiene derecho a una buena remuneración. El proceso. Ni siquiera hemos escuchado su versión. Su versión es irrelevante. Benjamin interrumpió bruscamente. Porque tenemos algo mejor. Tenemos video. Compartió su pantalla. Las imágenes temblorosas, pero terriblemente nítidas, grabadas con un celular, llenaron la sala de reuniones virtual. Todos observaron en un silencio atónito. Vieron al capitán Sterling inclinarse hacia adelante. Lo vieron gruñir. Vieron a Sarapin enfrentarlo. Escucharon cómo ella, con calma y precisión, reprendía su historial profesional. Y entonces vieron la bofetada. El crujido espeluznante se oyó incluso a través de los altavoces de la computadora portátil. Un gemido colectivo recorrió a los ejecutivos. Harrison se cubrió el rostro con las manos. Era infinitamente peor de lo que había imaginado. Como pueden ver, Benjamin continuó eliminando el video. No se trataba de un pasajero problemático. Esto fue un abuso de poder flagrante, una agresión física y una violación total de todos los protocolos que su aerolínea dice cumplir. El pasajero en cuestión estaba tranquilo, racional y, de hecho,
intentaba calmar la situación tras el ataque descontrolado de su capitán. Harrison vio su oportunidad, una ocasión para demostrar que estaba en el lado correcto. Esto es indefendible, dijo, con voz cargada de indignación teatral. Aura Airlines tiene una política de tolerancia cero ante esto. Por supuesto, nos pondremos en contacto con la víctima para ofrecerle nuestras más sinceras disculpas y una compensación integral. Benjamin Carter sonrió. No era una escena agradable. Me alegra que lo hayas mencionado, Daniel, porque mi clienta consideró importante que le presentaras tus disculpas directamente. Ha decidido asistir a esta reunión. Una sensación de confusión recorrió a los ejecutivos. ¿Por qué estaría la víctima de la agresión en una reunión de emergencia de alto nivel? Otra ventana en la pantalla, antes negra, se encendió. La cámara se activó, revelando el rostro de Sarapina Hayes. Estaba en lo que parecía ser una oficina en casa, con una simple pared blanca detrás de ella. Llevaba un sencillo jersey negro de cuello alto. La iluminación era perfecta y no hacía ninguna diferencia. Para ocultar el leve hematoma amarillento púrpura que ahora era visible en su mejilla izquierda. Daniel Harrison se quedó mirando la pantalla. Su cerebro tartamudeó. La reconoció al instante gracias al video. La mujer de la sudadera con capucha, la víctima. Abrió la boca para ofrecer su disculpa, cuidadosamente ensayada y sincera, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Benjamin Carter habló de nuevo, con una voz que resonaba con una sombría solemnidad. Caballeros, permítanme presentarles formalmente a la propietaria principal de Helios Capital, la inversora silenciosa de esta aerolínea y la mujer a la que su piloto agredió ayer. Esta es la señora Sarapina Hayes. Ella posee el 58% de tu empresa, Daniel. Tú trabajas para ella. El mundo se inclinó sobre su eje. Todos los presentes en la sala virtual se quedaron boquiabiertos. El representante sindical parecía como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica con una pistola Taser. George, el jefe del departamento legal, se puso completamente blanco. Daniel Harrison sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente intentaba frenéticamente conectar los puntos, la chica de la sudadera con capucha, la calma desafiante, el conocimiento enciclopédico del historial de Sterling, el esto se solucionará. La invocación de la cláusula 17b. Todo le golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. La pasajera problemática a la que pensaba sobornar con unos cuantos billetes de primera clase era la multimillonaria invisible que tenía toda su carrera en la palma de su mano. Su mirada pasó del rostro engreído de Benjamin Carter al rostro magullado e impasible de Sarapina. La imagen de director ejecutivo pulida y carismática se desvaneció, reemplazada por el miedo crudo y primigenio de un hombre que se enfrenta a su propia ruina profesional. No solo había fracasado con su empresa. Había permitido que su empresa agrediera físicamente a su propia reina. Durante 30 largos segundos, el único sonido en la reunión virtual fue la respiración frenética y presa del pánico de una docena de ejecutivos. Todos miraban fijamente el rostro de Sarapina Hayes, un rostro que habían visto solo unos instantes antes en un video granulado, un rostro que ahora comprendían que representaba la máxima autoridad. Finalmente, Sarapina habló. Su voz no era fuerte, ni estaba llena de rabia o emoción. Fue algo mucho más aterrador. Fue una actuación tranquila, mesurada y totalmente despiadada. Era la voz de un científico que observaba un experimento fallido. Señor Harrison, comenzó, clavando sus ojos en los de él a través de la cámara. Durante 2 años, te he permitido dirigir mi empresa.
He leído tus informes, escuchado tus proyecciones optimistas y aprobado tus presupuestos. Confiaba en que la cultura que estabas construyendo, esa aura de excelencia que describes con tanto entusiasmo en tus comunicados de prensa, era algo más que simple publicidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en el aire. Ayer descubrí que sí lo es. Es una mentira. Una mentira tóxica y peligrosa. Giró ligeramente la cabeza, asegurándose de que el moretón en su mejilla fuera completamente visible. Esto, dijo, señalándose el rostro, no es mi herida. Este es tu informe trimestral. Este es el resultado de una cultura donde la arrogancia se confunde con la autoridad, donde los empleados se sienten con el poder de abusar de los clientes por su apariencia. Este es un síntoma de tu liderazgo fallido. Daniel Harrison sintió que su voz era débil y codiciosa, apenas reconocía la suya. Señorita Sarapina, estoy horrorizada. Me he quedado sin palabras. No hay palabras para expresar lo profundamente arrepentida que estoy. Esto es una traición a todo lo que representamos. Basta, ordenó Sarapina. Le cortó el paso en medio de la grava. No me diga que defiende. Yo se lo diré. Defiende un sistema que protegió a un piloto con 3 denuncias previas por agresión. Defiende un sistema donde una auxiliar de vuelo, Chloe Martínez, se sintió demasiado intimidada para intervenir contra su superior a pesar de su formación. Defiende un sistema donde ningún otro pasajero de primera clase se sintió lo suficientemente seguro como para intervenir hasta después de que la agresión ya hubiera ocurrido. Su sistema está roto, señor Harrison, de arriba a abajo. Luego se dirigió al representante sindical, señor Franklin, su sindicato no representará a Robert Sterling. El equipo legal de Helios Capital presentará una demanda civil contra él por agresión. Además, proporcionaremos a la FAA pruebas y testimonios que garantizarán la revocación permanente de su licencia de piloto. Si su sindicato intenta obstruir este proceso de alguna manera, lo interpretaré como un respaldo directo a sus acciones y comenzaré el proceso de renegociación del contrato con otro sindicato. ¿Está claro? Frank, el bulldog, parecía completamente desanimado. Había venido preparado para luchar por su piloto. Ahora comprendía que luchaba contra una ola gigante. Simplemente asintió, mudo. Finalmente, la mirada fría y calculadora de Sarapina volvió a Daniel Harrison. Tengo 2 opciones, Daniel. La primera es liquidar mi participación mayoritaria. Venderé el 58% de mis acciones de una vez. El mercado entrará en pánico, las acciones se desplomarán y Aura Airlines dejará de existir para Navidad. La junta directiva quedará desacreditada, tú te quedarás sin trabajo y miles de personas perderán sus empleos. Ella asimiló la idea. El color se le fue del rostro a Harrison. La segunda opción, continuó, es que usted permanezca por ahora como director ejecutivo simbólico. Pero su autoridad queda revocada. A partir de este momento, usted me responde a mí y vamos a desmantelar por completo la vieja Aura Airlines y construir algo nuevo sobre las cenizas. Expuso sus condiciones, cada una un duro golpe para la antigua forma de operar de la compañía. Primero, Robert Sterling queda despedido con justa causa a partir de este momento, con una declaración pública que detalla sus acciones. Su pensión queda cancelada según la cláusula de mala conducta grave de su contrato. Segundo, usted establecerá una nueva junta independiente de supervisión e inclusión civil. Esta tendrá la autoridad final sobre los protocolos de contratación, despido y capacitación para todo el personal, desde pilotos hasta agentes de puerta de embarque.
Su primer director será un candidato de mi elección. Tercero, usted implementará de inmediato el protocolo de cabina santuario. Cualquier empleado que denuncie una mala conducta por parte de un superior recibirá protección anónima inmediata contra represalias, y su caso será revisado por la nueva Junta de Supervisión, no por sus gerentes directos. Cuarto, Chloe Martínez, la auxiliar de vuelo del vuelo 715, le dieron un ascenso y una bonificación sustancial. También le ofrecerán un puesto de liderazgo en el desarrollo del nuevo programa de capacitación para la desescalada de conflictos de la tripulación de cabina. Premiamos la competencia y la valentía. Finalmente, dijo, inclinándose un poco más hacia la cámara, emitirás una disculpa pública a toda la compañía. En ella, no mencionarás a ningún pasajero problemático. Declararás claramente que un piloto agredió a una mujer negra en primera clase y que la compañía le falló a ella y a sus propios estándares por completo. No nos esconderemos tras un lenguaje vago. Asumiremos nuestra responsabilidad. Se reclinó. Tienes 60 segundos para aceptar estos términos, Daniel. Si no lo haces, mi agente tiene una orden permanente para comenzar la venta masiva a las 11:15 am. No fue una elección. Fue una rendición. Daniel Harrison, el director ejecutivo seguro y despreocupado, estaba destrozado. Miró los rostros de sus colegas ejecutivos, viendo reflejado su propio terror. Todos sabían que sus carreras, sus fortunas, toda su vida profesional dependía ahora de la voluntad de la mujer del suéter negro de cuello alto. Aceptamos, susurró Harrison con voz ronca, casi inaudible. Aceptamos todas sus condiciones. Sarapina Hayes asintió brevemente. Su rostro recuperó la fría expresión analítica. El ajuste de cuentas había terminado. La reconstrucción estaba a punto de comenzar. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. En menos de una hora, Aura Airlines emitió un comunicado de prensa que conmocionó a la industria. Su honestidad y autoinculpación no tenían precedentes. En él se mencionaba al capitán Robert Sterling. Se detallaba su agresión a una pasajera negra anónima y se anunciaba su despido inmediato y la plena cooperación de la compañía con las investigaciones civiles y federales. Para Robert Sterling, la noticia no provino de la compañía, sino de una alerta de CNN en su teléfono. Sentado en su habitación de hotel en Londres, bebiendo un whisky y compadeciéndose de sí mismo, vio su nombre y su foto junto a las palabras agresión, desgracia y despido. Sus 30 años de carrera se habían esfumado en un solo párrafo. Su sindicato, al que había pagado cuotas toda su vida, le envió una carta indicando que, debido a las circunstancias extraordinarias, no lo representarían. Estaba solo. El teléfono empezó a sonar. Periodistas, sus antiguos colegas, su esposa horrorizada en Connecticut. No respondió. Se quedó mirando la pared, sintiendo como el peso de su colosal error de cálculo lo abrumaba. No había disciplinado a un aprovechado. Había cometido un error garrafal. De vuelta en Nueva York, Sarapina trabajaba con la precisión de un maestro arquitecto, rediseñando un edificio condenado. El equipo legal de Benjamin Carter llegó a la sede de Aura, no como adversarios, sino como la nueva autoridad. Encubrieron la antigua estructura ejecutiva, implementando los nuevos protocolos de Sarapina con implacable eficiencia. El Consejo Civil de Supervisión e Inclusión se formó en una semana. Su nueva directora era la doctora Ana Sarma, una reconocida socióloga y experta en cultura corporativa a quien Sarapina había intentado contratar para su primera empresa años atrás. La doctora
Sarma recibió carta blanca y un mandato inflexible solucionó el problema. Chloe Martínez recibió una llamada que estaba segura de que era un error. Era de la oficina del director ejecutivo. Temblorosa, contestó la llamada, esperando ser despedida por su papel en el caso. El incidente. En cambio, el propio Daniel Harrison, con voz humilde y tensa, le informó de su ascenso, su bonificación y la oferta de ayudar al Dr. Sarma a rediseñar su programa de formación. Le dijo que su valentía había sido reconocida al más alto nivel. Chloe permaneció en silencio, atónita, con lágrimas de alivio e incredulidad corriendo por su rostro. Había defendido lo que era correcto y, por primera vez en su carrera, el sistema la había recompensado por ello. Los cambios se extendieron por toda la aerolínea. Pilotos y tripulación fueron convocados a sesiones de formación intensiva obligatorias dirigidas por la nueva junta del Dr. Sarma. No eran las típicas presentaciones aburridas sobre diversidad. Eran crudas, incómodas y efectivas. Utilizaron el video real del incidente de Sterling como caso práctico de fracaso catastrófico. Representaron escenarios. Obligaron al personal a confrontar sus propios prejuicios inconscientes. Hubo resistencia. Algunos pilotos veteranos se quejaron de las nuevas normas progresistas. Unos pocos renunciaron en señal de protesta. Fueron reemplazados discretamente. El mensaje de Sarapina era claro: evolucionar o extinguirse. Daniel Harrison era un fantasma de lo que había sido. Seguía siendo director ejecutivo, pero el poder se había esfumado. Era un administrador encargado de ejecutar la visión de Sarapina. Se sentaba en reuniones con el Dr. Sarma, asintiendo a la vez a políticas que un mes antes habría descartado como meras formalidades corporativas. Había visto el abismo enfrentarse a su propia mortalidad profesional y eso lo había transformado. Se sentía humilde, pero también estaba aprendiendo. Por primera vez, pensaba en sus empleados y pasajeros no como simples datos en un gráfico, sino como seres humanos. 3 meses después del incidente, Sarapina Hayes abordó otro vuelo de Aura Airlines, esta vez de Nueva York a San Francisco. Iba en el asiento 1A, con una sudadera similar y la tableta en el regazo. El moretón había desaparecido hacía tiempo, pero el recuerdo del incidente ya formaba parte del ADN de la aerolínea. La azafata que se le acercó era joven, de ojos brillantes y nueva. «Bienvenida a bordo, señorita», dijo con una cálida y sincera sonrisa. «¿Le apetece una bebida antes del despegue?» «Agua con gas con una rodaja de un limón, por favor», respondió Sarapina. Mientras la azafata servía la bebida, la colocó con cuidado en el posavasos. «Nos alegra mucho que vuele con nosotros hoy», dijo. «Por favor, avíseme si hay algo que la haga sentir insegura o incómoda. Estamos aquí para ayudarla». Era parte del nuevo protocolo, un principio fundamental de la nueva capacitación. Pero la forma en que lo dijo sonó sincera. Era una promesa. Sarapina miró a la joven y luego observó la cabina, tranquila y profesional. Vio una tripulación más consciente, más atenta. Vio los resultados tangibles de su dolorosa pero necesaria intervención. El sistema no era perfecto, pero ya no fallaba de la misma manera. Estaba mejorando. Estaba evolucionando. Tomó un sorbo de agua y le dedicó a la azafata una pequeña sonrisa cómplice. «Gracias», dijo. «Me siento completamente segura». Los motores comenzaron a rugir y, a medida que el avión ascendía, la sensación era diferente. Era más ligero.
Era la sensación de una aerolínea que había superado grandes dificultades y que, contra todo pronóstico, había salido adelante. Renacida. Aquel impactante momento en el vuelo 715 no se trató solo de la ida de un piloto ni de la identidad de una pasajera. Fue una historia sobre los sistemas de poder ocultos que nos rodean a diario. Sarapina Hayes no era solo una multimillonaria. Fue un recordatorio de que nunca podemos conocer realmente la historia de la persona que se sienta a nuestro lado. El capitán Sterling no era solo un abusador. Fue producto de una cultura que permitió que su arrogancia creciera sin control durante años. Esta historia nos muestra que el verdadero cambio a menudo no proviene de peticiones amables, sino de las consecuencias. Es una poderosa lección sobre prejuicios, responsabilidad y cómo la negativa de una persona a ser víctima puede derrocar todo un sistema corrupto. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sarapina? ¿Cuál crees que es la mayor lección que podemos aprender de esto? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con quien necesite escucharla y suscríbete al canal para ver más dramas increíbles de la vida real. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. Estas poderosas historias vienen a la luz. Gracias por escuchar.